Perdón y amistad, la Iglesia te da la bienvenida. Prepárate para recibir la palabra hablada y recuerda que la palabra de Dios es la semilla. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos conmigo, por favor, y que la iglesia ore. Que la iglesia ore, que la iglesia ore. Comience a orar, porque es importante que el Señor nos abra los ojos, traiga luz a nuestro entendimiento, revele a Cristo en nosotros, que Él nos declare su palabra en la forma audible y que nos ayude más allá de nuestro esfuerzo humano por inclinar nuestro oído. Que la iglesia ore. Da tus palabras a esta casa. Haz correr tu palabra cual mensajero en medio de nuestras filas, en los pasillos. Que tu palabra sea nuestro compañero, el consejero. Sea tu palabra en la forma audible, que no haya aquí oídos sordos, que no haya oídos tapados. Te pedimos ayuda en eso. Que el Espíritu del Señor sea sobre nosotros para que dé vista a los ciegos. Que no haya ojos cerrados, que no haya escamas en los ojos, que podamos ver lo que está frente a nosotros, las cosas espirituales. Te rogamos, oh Señor, que las hagas audibles, las cosas espirituales, que todos aquí presentes escuchemos. Haz correr tu palabra como lo dijiste, porque en ese modo la estamos creyendo, y dijiste que será por el oír. Y tú sabes cómo la harás audible. Esa es tu manera de resolver eso. Eso está de tu lado. Prestamos nuestros oídos para tu palabra. Ábrelos, destápalos, fíjalos hacia ti, hacia la fuente, porque no solo de pan vive el hombre, sino de lo que procede de la boca del Señor. Que el Señor dé su voz a esta casa, que el Señor hable a esta casa, que su Espíritu anuncie la verdad. En el nombre precioso de Jesús. Y decimos amén. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Estamos listos. Qué hermoso es llegar y decir, ya estoy listo. Muy bien, vamos pues a trabajar en las Escrituras. Anuncio primeramente el título. Venimos de la transición en los primeros 19 días de este mes de mayo, y hoy vamos a renombrar esto que el Señor viene dándonos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, en donde Elías encontró a Eliseo, y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, en donde Eliseo le sucedió a Elías. Ahora vamos a renombrar o a darle el título Escuela de Profetas. Escuela de Profetas. Escuela de Profetas. Después de la transición, ahora llegamos
a la escuela de profetas. Y otra vez estamos allí investigando en esa relación entre Elías y Eliseo. Que todos trabajemos con nuestra Biblia, la Escritura Sagrada y nuestro cuaderno consagrado para escuchar a Dios y allí documentar su palabra. Muy bien. Veamos pues el siguiente planteamiento. En aquel entonces, en la época del profeta Elías, quiero darle a conocer las circunstancias de ese tiempo, y eran circunstancias ¿para quién? Eso es lo que quiero ponerle objetivamente. ¿Para quién? ¿Para Elías? ¿O para el rey Acab en turno? ¿O para las 12 tribus de Israel? Y yo le propongo que esas circunstancias eran para Dios, para Dios. Así le dejamos a él el paquete completo y nos concentramos en él a ver cómo le va a hacer. Entonces ya no se trata de ver cómo le va a hacer Elías, ni el rey en turno, ni las 12 tribus de Israel, allí ya situadas en el territorio, ni un individuo allí protagonista o participante, no. Vamos a dejarle el paquete de las circunstancias que están presentes en todo el escenario de la Escritura al Altísimo. Estas son las circunstancias, este es el escenario. ¿Qué hará Dios cuando a su profeta Elías lo tienen amenazado de muerte? Y es el único profeta de Israel. ¿Qué hará Dios en un escenario en donde Él dice que tiene a 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal, ni le han besado? Pero esos 7,000, en relación con el profeta levantado llamado Elías, Elías ni los conoce. Entonces Elías está bien que sepa que hay una reserva de 7,000, pero se queda igual, no los conoce ni de vista ni por nombre. Entonces es información irrelevante para Elías. ¿Qué más hay en el escenario? En el reino hay un rey perverso y corrupto. ¿Qué más hay en el escenario? En una de las ciudades de Israel llamada Betel, allí Betel llegó a ser el centro de la idolatría de Israel, porque en Betel se hallaban los becerros de oro. ¿Qué más hay en el escenario? Que Israel se había vuelto a la idolatría. Todo este escenario no es para Elías. Elías es parte del escenario. Todo este escenario, poniéndolo en un solo paquete, y esto está difícil, es para Dios. ¿Qué vas a hacer? Es muy importante documentarnos acerca de los escenarios cuando abrimos la Escritura y tomamos una porción donde allí está un personaje protagonista, un enviado, una voz alta, como en este caso nos ocupa de Elías. Vea el paquete que Dios tiene. ¿Qué va a hacer Él, el Señor, el Altísimo, cuando en Betel están los becerros de oro? A su profeta lo tienen amenazado, el reino es corrupto y el pueblo es idólatra. Toda ciudad tiene un escenario, toda cultura tiene un escenario, todo siglo tiene un escenario.
Nosotros ahora, aquí en Puerto Vallarta, tenemos un escenario. Y todo el mundo anda pensando, ¿qué hará el pastor? ¿Qué hará la iglesia fulana de tal? ¿Qué haremos como congregación? ¿Qué harán los que oran? Los que se reúnen en discipulados. ¿Qué harán? Miren, el escenario es para Dios. Juntos usted y yo debemos investigar que en este escenario, ¿qué va a hacer el Altísimo? Usted ponga sobre Puerto Vallarta la etiqueta que desee, que Puerto Vallarta es primer lugar en esto, en lo otro. Betel era el centro de la idolatría de Israel. Estaban allí los becerros de oro. Un pequeño Puerto Vallarta lleno de cosas y casos, lo que sea, sus propios escenarios. Un profeta perseguido, amenazado. Muy bien, todo esto, primero estamos amasando los ingredientes para luego entrar de lleno a los actos divinos y las formas divinas. Muy bien, ya tenemos conocimiento básico del escenario aquí. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. ¿Y sabe qué dijo Dios? ¿Sabe qué dijo Dios? Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Versículo 15. Entonces Jehová le dijo a Elías: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, ve a ungir a Hazael para que reine sobre Aram, y a Jehú hijo de Imsi para que reine sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejolá, úngelo para que sea profeta en lugar tuyo. Ahora, ¿se acuerda que hemos leído eso durante la semana anterior? ¿Sabe que hay más cosas que comprender de este mensaje divino que Dios trajo a Elías? ¿Sabe que hay más cosas que comprender? Hay cosas históricas. Por ejemplo, le pide Dios a Elías que halle a un Eliseo, pero que sea hijo de Safat. Puede haber varios con ese mismo nombre, pero le pide que sea certero en el hijo de Safat. Enseguida viene una región. La región es Abel Mejolá. Ese es el nombre de la región. Y esa región, mire lo siguiente que se quedará asombrado. Esa región se dice que pudo referirse a la tribu de Efraín o Manasés. ¿Y sabe quiénes fueron Efraín y Manasés? Hijos de José. Por lo tanto, Eliseo viene de una descendencia desde José, al menos por esa conexión por la región donde estaba la casa del padre de Eliseo, Abel Mejolá, una región que pudo haber sido de la tribu de Efraín o de Manasés, hijos de José. Fíjese qué interesante. Ahora, pero yo le dije que queremos hallar qué hizo Dios en el escenario. ¿Sabe qué es lo que se le ocurrió al Señor? Hagamos una pausa aquí y usted halle en su espíritu qué haría usted. Y póngase la investidura que usted requiera para esa investigación. ¿Qué haría yo? Usted, si quiere ponerse el título del hombre más rico de Puerto Vallarta, póngaselo, pero dígame qué haría usted en ese escenario. Si usted quiere ponerse el título de pastor, póngaselo, pero tiene que decirme qué haría usted en ese escenario.
Si usted quiere ponerse el título de el director de la institución fulana de tal, póngaselo. El director de esta empresa, póngaselo. La autoridad fulana de tal, póngaselo. Pero dígame qué haría usted, porque le voy a decir qué hizo Dios. Y nos vamos a dar cuenta de que lo que Él habló, que son sus propios designios, no se parece a lo que pudimos haber pensado nosotros. ¿Sabe qué se le ocurrió al Señor hacer? Levantarle sucesor a Elías. ¿De qué se trata hacer eso? Diría usted, yo no haría eso. Si aquí, ¿cómo podemos confiar en que levantarle sucesor a Elías va a cambiar el escenario? Bueno, para que vea cómo él piensa, cómo es más alto él en sus pensamientos, y que los intentos de obrar nuestros son cuestiones de bajo nivel. Ahora, esto en el escenario bíblico tiene dos semillas. En todo el escenario bíblico tiene dos semillas claramente identificadas. Y quiero que lo anote porque esto es profético. Estamos en la escuela de profetas, dos semillas claramente identificadas. En el tiempo del Antiguo Testamento no había iglesia, porque la iglesia todavía no estaba establecida, pero lo que sí había eran ministerios. Ministerios, y cuando hablamos de ministerios hablamos de profeta, apóstol, maestro, pastor y evangelista. Los 5 ministerios, y los 5 ministerios quiere decir Cristo formado en nosotros, Cristo entre nosotros, Cristo presente y levantado en medio de nosotros. Fíjese usted, esto que es muy profundo. Si solamente una congregación tiene la voz pastoral, ustedes nomás tienen un quinto de Cristo. Un quinto de Cristo. Porque Cristo en medio de nosotros es la formación de los 5 ministerios. Y hacia allá vamos. Mi ruego es que Cristo esté formado en nosotros. Que Cristo esté formado en nosotros, en todas las congregaciones de perdón y amistad. En aquel entonces, muchísimo antes de la línea del Nuevo Testamento, ¿sabe qué era lo que había? Solamente podemos distinguir sombras de lo que Cristo vino a revelar en toda su totalidad. Pero sí le puedo decir lo que había. La semilla del ministerio, escríbala, y la semilla del discipulado. Fíjese nomás. La semilla del ministerio y la semilla del discipulado. Pero eran unas líneas muy finas. ¿Por qué? Porque el único ministerio que había era el de profeta. ¿Y cuál era el discipulado en ese ministerio? Pues levantar profetas. Profetas levantaban profetas. Profetas discipulaban a profetas, discipulaban a profetas y discipulaban a profetas. Esa línea estaba bien marcada. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos hallar líneas ministeriales donde a base de discipulado pasaban la unción.
la unción ministerial. Entonces, en el Antiguo Testamento, aquí en esta historia que nos ocupa Elías y Eliseo, tenemos a Cristo, pero nomás un quinto, porque nomás hay profeta. Fue hasta después de Cristo donde ocurrió la explosión. Y los apóstoles comenzaron a decir: Cristo en vosotros, Cristo en vosotros, en ustedes, en medio de ustedes. ¿Cómo? Porque Cristo viene a ser la figura levantada en las investiduras de profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro. Son voces vivas que son Cristo en medio de nosotros. Esto está grande, ¿eh? Viene pieza grande para ustedes. Entonces, aquí distinguimos dos líneas: la relación a base de discipulado, la relación a base de discipulado. Ahora, vamos a hallar una conversión instantánea, la de Eliseo, conversión instantánea. ¿Qué sucede entonces? Bueno, en el versículo 19 dice: cuando se fue de allí encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12. Ese número es distinguido porque se puede apreciar como si fuera una sombra de lo que sería con Cristo. Cristo tuvo 12 discípulos, pero en ese momento el Señor no llegó por 12, nomás por uno, a través de Elías. Fíjate hasta dónde se pudieron hacer las cosas. Como que fueron situaciones de mucho batallar en el espíritu, hasta dónde se podían llevar las cosas, nomás a uno. Y con ese uno le siguió la unción. De hecho, ese uno, Eliseo, concluyó el trabajo de Elías. Concluyó el trabajo de Elías. ¿Por qué? Porque sucede que este Elías se dirigió primero a hallar a su sucesor, y a los dos que iba a ungir los dejó. Y Eliseo concluyó con el trabajo de Elías. Entonces, estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con una de las 12. Entonces Elías pasó hacia él y le echó encima su manto. Entonces él dejó su yunta de bueyes y fue tras Elías para decirle. Pero aquí es donde le voy a abrir las líneas que están aquí en la forma escrita, porque hay más información por la riqueza de las versiones. Preste atención, por favor. Fíjese bien. Llega Elías, alcanza a Eliseo, le echa su manto y Elías continúa, declarándole así interiormente que con esta señal que Dios le llamaba al número de sus profetas. En el versículo 20 dice: entonces él dejó su yunta de bueyes y fue tras Elías para decirle: iré a besar a mi padre y a mi madre para seguirte. Elías le respondió: ve y vuelve, pues ¿qué te he hecho yo? Esta traducción que tenemos no es explícita, a diferencia de otras versiones antiguas, otras versiones de la Sagrada Biblia. En otras versiones dice: y díjole: ve y vuelve, pues lo que a mí me tocaba, dijo Elías, ya lo he hecho contigo. Fíjate, con el manto. Y nosotros en nuestra versión tenemos una pregunta que está muy separada de esa conversación que tuvo Elías con Eliseo, fuera de la labor, porque Eliseo alcanzó a Elías, que ya se había ido más hacia adelante, una distancia ya había recorrido.
Pero fíjate lo que le dijo Elías: ve y vuelve. O sea, regresa a la tierra y vuelve. Ahora, ¿qué pasa si no vuelves? Pero yo, dijo Elías, yo ya hice lo que a mí me tocaba, ya lo hice contigo. Como si Elías dijera: he hecho lo que me tocaba a mí y estaba en mi mano. ¿Qué estaba en su mano? El manto, que es declararte la voluntad de Dios y su vocación. Y vocación significa acción de llamar. Eliseo, esta es la voluntad de Dios y esta es su vocación. Te llama a la escuela de profetas. ¿Y sabes qué hizo Eliseo? Se regresa a la tierra, se despide de besos de papá y mamá, y ahí nos damos cuenta de otra cosa. Eliseo no tenía esposa, no tenía mujer, porque si hubiera sido casado, también hubiera pedido licencia para besar a su esposa. Entonces era soltero, era un joven gañán junto con el resto del grupo. Era el hijo del hacendado y tuvo una conversión instantánea y se lo lleva Elías. Diga conmigo: escuela de profetas. Así fue la manera divina de entrar al escenario. Vamos a estar viendo a Dios formar a Cristo en medio de nosotros, levantando en medio de nosotros los 5 ministerios. Y será para esta ciudad y para este momento, para esta edad, intervención divina en nuestros tiempos, levantando profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Porque es Cristo en nosotros. ¿Qué es lo primero que sabemos? Que yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Eso es un sentido, es una dirección. Pero el otro sentido es que Cristo esté formado en nosotros. Ese es otro sentido, es otra dimensión, con otra dirección. Y a veces nos quedamos nomás en el nivel de un solo versículo que dice: ustedes son parte del cuerpo de Cristo, y nomás como miembros, y soy el miembro de ese cuerpo. Sí, ese es un sentido, ese es un principio establecido, es un anuncio para los llamados. Pero viene otro: que Cristo sea formado en ustedes. Analiza esos dos, por favor, analízalos. Te vas a dar cuenta que uno es superior a otro, porque ahora Cristo en nosotros significa su voz en los 5 ministerios. Y recuerda, aquí en esta situación de Elías y Eliseo, nomás había profetas. Un quinto de Cristo formado. Y había nomás discipulado, pero para levantar lo que eran profetas, profetas. Y los profetas tenían autoridad para levantar reyes, para ungirlos, para hablarles. Fíjate estas semillas de grandeza. Así pues comenzó la historia de Eliseo cuando entró en la escuela del profeta Elías. Ahora nos vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Entonces nos estamos dando cuenta cómo Dios se hizo cargo del escenario. Y vea su manifestación. Capítulo 2. ¿Qué hay en este capítulo 2? Bueno,
ha habido un progreso, no solamente en años, sino en madurez, en el discípulo Eliseo. Y se va a dar cuenta de un detallazo precioso. Vamos a leer y le voy a decir dónde está. Versículo 1. Y aconteció que cuando Jehová iba a levantar a Elías hacia el cielo en un torbellino, Elías iba con Eliseo de Gilgal. Y Elías dijo a Eliseo: ahí te va una prueba. Ahí te va una prueba. ¿Prueba? Sí. ¿A los discípulos, sus maestros, les mandan pruebas? Sí. Históricamente, en ese tiempo, a los discípulos se les llamaban hijos, y a los maestros padres. Entonces, era una relación como de hijo a padre, y eran nombres intercambiables, donde el discípulo podía decir: él es mi padre, o donde el maestro podía decir: él es mi hijo. ¿Por qué? Porque así tan íntima era la relación maestro-discípulo, que los discípulos con una prueba, sí. ¿Cómo? ¿Que cuál prueba? Bueno, Jesús probó a sus discípulos. No es tentación, no confunda prueba con tentación. Los exámenes que tenemos en nuestro sistema educativo mexicano no son tentaciones, son pruebas, son exámenes. Es una luz que examina lo que hay en el discípulo y sale una radiografía, y la radiografía alcanza un parámetro: 5, 6, 100, 80, 8.5, y se manejan los números y se separan los que sí y los que no. Bueno, viene una prueba, la prueba de la lealtad. Oye, Eliseo, espérame aquí. Jesús les dijo a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y Pedro dijo: no, porque solamente en ti hallamos palabras de vida eterna. Queremos estar contigo. No te dejaremos, aunque digan los fariseos lo que digan, los escribas, los intérpretes de la ley, etc. Eliseo, que te quedes, ruego que te quedes, oro para que te quedes. Y Eliseo supo: eso es una prueba. Eso es una prueba. ¿Qué dijo Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron al centro de la idolatría, donde estaban los becerros de oro, Betel. Oh, qué interesante. Dios llevó a ese equipo a caminar sobre todos los lugares. Un par de hombres caminando en el reino de un lugar a otro. Versículo 3, y los discípulos de los profetas, nótese que está en plural. Esta es la parte que no me había fijado. Sucede que Eliseo ya tenía discípulos para ese entonces. Eliseo ya había crecido tanto, más que los discípulos que estaban en los lugares allí de las escuelas. Se había desarrollado tanto porque había alcanzado un lugar especial en Elías. Entonces ese discípulo Eliseo se distinguió de entre todos los discípulos de Elías y comenzó a tener también
seguidores, discípulos. Y los discípulos de los profetas que se hallaban en Betel salieron al encuentro ¿de quién? De su maestro Eliseo. Y le preguntaron, ¿no sabes que hoy Jehová tomará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él contestó, yo también lo sé. Guarden silencio, o sea, restrínjanse de hablar, porque yo lo quiero oír y que nada me interrumpa, que nada se cruce o se interponga entre mi vista y él. Lo quiero ver, lo quiero ver. Y seguimos leyendo entonces y hasta el versículo 7. Fíjate que esta prueba, la prueba de la lealtad, sucedió 3 veces. 3 veces. Oye, que te quedes. No, oye, me voy a ir contigo. Oye, que te quedes. No, oye, no te dejaré. Oye, que te quedes. No, oye tú, no te dejaré. Versículo 7, 50 varones de los discípulos de los profetas, Elías y Eliseo, fueron y se pararon enfrente a cierta distancia, mientras ellos dos se pararon a la orilla del Jordán. Y quiero que notes lo siguiente. Eliseo fue el único discípulo a quien Elías profeta cruzó por el río Jordán. Ve esas cosas, ve esas cosas, ve esas cosas. Aquí es donde fue un bombazo para mí, porque me paré en el terreno común de los hombres y las mujeres. Yo dije, a ver, un momento aquí. Voy a hablar en voz alta delante de todos y este es mi análisis. ¿Qué el conocimiento que traemos aquí y lo que podemos decir desde aquí, qué no nos mueve a cruzar? Si todos tenemos conocimiento de lo sagrado, si todos tenemos palabra que hablar de esa que dice Dios, ¿por qué eso no nos mueve a cruzar? ¿Por qué se quedan discípulos antes del Jordán? Yo me cuestiono por qué Elías no convocó a todos. Tuvo la oportunidad porque pasó por cada escuela y pudo habérselos traído. Vengan, vamos al Jordán. ¿Por qué no hizo eso? ¿Cómo se trata de ver a las personas? Personas cargadas de conocimiento, y porque tienen conocimiento, las vamos a jalar para todos lados y ya, ¿eso es vivir? ¿Eso es Cristo? No. Hay algo que debemos descubrir en esa relación tan íntima entre Elías y Eliseo. ¿Por qué nomás a él lo cruzó? ¿Por qué nomás a él? Si todos tenían conocimiento, ¿y por qué nomás a él lo cruzó? Y entonces necesito sopesar el discípulo Eliseo y los discípulos de Gilgal, Betel y Jericó. Pues ¿cuánto pesan? O sea, si todos son discípulos, si todos tienen algo en la cabeza y cosas que creer en el corazón y hablar, ¿por qué no acarreármelos a todos y jalarlos? ¿Por qué uno se distinguió de los demás y por qué nomás a ese, el papá espiritual, quiso cruzarlo por el Jordán? Y Dios no lo regañó, Dios no le dijo, ¿y el resto qué? Y Dios viendo allí el escenario, esa es la partecita que necesitamos hallar las palabras para que nuestros oídos reciban entendimiento y luz.
Diga conmigo, Señor, quiero ver. Ore y diga, Señor, quiero ver. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos, si lo tengo, ¿por qué no me mueve? ¿Por qué no soy uno de los que alcanzan otra orilla? Caso similar fue cuando Pedro estaba en la barca junto con los 12 en medio del lago. Cristo se aparece, llega hacia ellos, va a cierta distancia de ellos caminando sobre las aguas. ¿Y por qué Cristo no organizó que todos se bajaran? Si todos tienen conocimiento, si todos son seguidores, ¿por qué no más uno? Eso es lo que estoy analizando, porque yo quiero que todos heredemos eso que Eliseo descubrió y lo pidió. Esto no es cosa de suerte o lotería. Si todos sabían por el discipulado lo que se debe hacer con un maestro, ¿por qué no lo hicieron? Si todos tenemos conocimiento por el discipulado, ¿qué cosas debemos perseguir? Ahí está, ¿por qué no las perseguimos? Y entonces, luego Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán, y ambos, que nomás son dos, pasaron por tierra seca. Acuérdate que tenían a 50 discípulos viendo eso. Era para cuestionarse. Allí el grupo organizador, el comité de recursos humanos, defensores de los derechos. ¿Y ellos? ¿Qué? No que los amas, sino que los apapachas y que son tus hijos y que te ofrendaron mucho y ay. Hay mucho que reclamarle a Elías en el sentido humano y el sentido común. Y ellos sostenieron tu ministerio, te ofrendaron, te construyeron edificios. Y ellos, si hubiera llegado alguien externo allí a ese momento, le hubiera reclamado a Elías, oye, ¿qué de ellos? ¿Por qué nomás son dos aquí? Todos tenemos un botón en nosotros listo para reclamar cosas. Imagínense todo lo que podemos reclamar como individuos a alguien que está puesto por Dios. Imagínense ustedes a mí. Todos tenemos ese botón. Imagínense el bronconón. Elías, ¿qué pasó con estos? Y ahí estamos revisando el librito del discipulado. ¿Dónde dice que nomás uno? ¿Dónde dice que nomás uno debe de cruzar el Jordán? ¿Dónde dice que nomás uno? ¿Por qué uno? ¿Por qué uno? ¿Dónde dice? Imagínense el bronconón en el que estoy. Pero los llevo a descubrir de qué se trata y cómo Dios está interviniendo en el escenario de la tierra, de la vida humana. ¿Y cómo? Pareciera que la idolatría que esté en su apogeo y que los reyes estén persiguiendo a los hijos de Dios y que los 7,000 estén escondidos y que el pueblo siga adorando a Baal. Y ándale que Dios agarró una línea, la ministerial, y dijo que esta línea produzca sucesores. Oye, y todo lo demás, y el pecado y esto, tranquilos.
Y lo tenemos que ver. Y entonces, allí se mantuvo Dios con ese hombre Elías hasta que sacó adelante a uno. Y los demás, híjole, son preguntas difíciles. Pero lo que sí te puedo decir es de que toda la manifestación de Dios pudo hallar plenitud en Cristo. Y a partir de allí no son 12 nomás, ni 70, ni 120, somos todos. Para que veas ahora tu posición y la puerta abierta. Entonces sí, de todos modos la responsabilidad sobre ti no se quita. ¿Qué ha pasado con uno? Con nosotros. El individuo que soy yo, tú, la persona, tú. Ahora ya no nomás hay un solo ministerio, ahora hay 5. Cristo formado en nosotros. No nos podemos quedar nomás en que somos del cuerpo de Cristo, sino tenemos que saber que Cristo formado en nosotros, en medio de nosotros, que haya en medio de nosotros profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Eso es Cristo formado en nosotros. ¿Y sabe cuál es el sistema? Discipular. Que el maestro tenga alumnos, que los alumnos tengan maestros, que los maestros tengan alumnos, que los alumnos tengan maestros, y que los alumnos se destaquen, y que los alumnos se destaquen como Eliseo. Esa es la partecita donde uno debe empujar su espíritu. ¿Cómo comenzó Eliseo su carrera? Con un sacrificio. Lo agarraron sin novia, sin esposa, sin hijos. ¿Y qué? ¿Por sacrificar? ¿Le dieron todo? No. Vamos a darnos cuenta que en el versículo 9 dice, y habiendo ellos pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras. En otra versión dice, pide algo, pide algo que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Entonces Eliseo dijo, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y si abrimos este versículo a decenas de versiones de la Biblia y en varios idiomas, nos vamos a hallar una riqueza que parte es esto que voy a mencionar. Parece ser que Elías tenía 3 dones, de los cuales hallé solamente el nombre de 2, el don de profecía y el don de milagros. Y cuando Eliseo le pidió, Eliseo está hablando de sus dones. Dame los dones que son espíritu y dame el de milagros y el de profecía. Por eso en versiones dice 2/3, o sea, 2 de 3. En otras versiones dice doble porción, etcétera. Eso está muy amplio. Pero es una idea central. Llegar a pedir. Primero es llegar a sacrificar, conversión instantánea. Tiempo después es llegar a pedir. Llegar a pedir. Y esto fue tan íntimo que es como hablar cara a cara con otra persona y decirle, pídeme lo que quieras, ahorita. Ahorita, sí. No me da chance de levantar un censo, llamarle a fulano y a ver qué opinas. Si tú estuvieras con Elías, ¿qué le pedirías? No. Sé tú. No me traigas la opinión de terceras personas. Sé tú. ¿Qué quieres pedir? Quiero decirles que eso de pedir no pertenece a lo automático. ¿Cuál es la idea?
Si analizamos el resultado, que fue que Elías transfirió su unción, no lo hizo de forma automática. Elías, por ser Elías y tener eso, va a repartir, porque es responsabilidad del que es la cabeza hacerlo. No fue así por la vía automática. Alguien tuvo que pedirle. Y vea usted, esto es lo que me impacta. Dice, versículo 10, pero él dijo, es mucho lo que has pedido. Y otra vez nos abrimos a las versiones. Las versiones de la Biblia nos dicen estas ideas. Dice, has pedido algo difícil, cosa difícil has pedido, me pides algo muy difícil. Esto es la idea de que por la parte divina no hay dificultad en dar. Y a veces tenemos esa perspectiva desde nuestro lugar acerca de Dios. Por la parte divina, Él no tiene dificultad en dar. Lo que pasa es que debemos movernos a otro punto, el punto de Eliseo, para descubrir que se trata de hallar lo difícil de pedir. Es otro sentido. Lo difícil de pedir. ¿Quién de nosotros ha descubierto algo difícil de pedir? No algo difícil de dar, sino algo difícil de pedir. ¿Quién de nosotros a cada rato se topa, hace contacto con cosa difícil de pedir? Se requiere más de lo ordinario, más de la rutina del día. Esto es más, esto es haber observado a alguien hasta descubrir qué hay sobre él. Y de pronto ya no aguantarse, pasar la prueba y decirle, esto quiero de ti y quiero que sea sobre mí. Sobre ti, sí, sobre mí. Y Elías le dio la señal, si me ves cuando yo sea arrebatado de tu lado, así te sucederá, pero si no, no sucederá. Y sucedió. Versículo 13, después recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó. Luego, parándose a la orilla del Jordán, tomó el manto de Elías que se le había caído. ¿Por qué? Porque sucede que Elías fue recogido con todo y todo, lo remontaron hacia los aires. Pausa. Le dijeron, esta unción no entra al cielo, esta unción es para la tierra, suéltala. Lo despojan de eso. ¿Y dónde cayó el manto? ¿Por qué cayó entero? ¿Por qué, si Elías era el padre de todos, por qué el manto no se repartió equitativamente? Porque un discípulo tiene que saber que hay cosas de Dios que se tienen que pedir. Esa parte es la que te hace sobresaliente en la tierra, en el discipulado. Se tienen que pedir. Las casas hogar, que son casas culto, que tú conozcas en el mundo, en la tierra, están abiertas porque el padre de la casa o el matrimonio pidió que allí se hicieran cultos. Cosas que se piden, cosas que se piden, cosas que se piden. Pida lo que quiera. Y entonces ese manto vino a ser y vino a dar a la vida de Eliseo. Y ya. Eliseo fue un hombre que dobló en hazañas a Elías, dobló en prodigios a Elías y completó la asignatura de Elías. Fíjese que lo difícil de pedir va sobre uno. Eliseo dijo, sea sobre mí. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle a nuestro Dios
que Cristo sea formado en nosotros. Aleluya. Quiero escucharlo. Una cosa es que usted sea parte del cuerpo de Cristo, pero ahora pida que Cristo sea formado en usted. Pídalo. Yo no lo voy a pedir por usted por usted. Pídalo. Abra sus labios y declare eso: Señor, que Cristo sea formado en mí. Que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado en mí. Que lo veamos levantado en medio de nosotros, en toda su plenitud ministerial: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo, o sea, de los que son miembros. Así, Señor, cerramos este panorama con la bendita palabra del Señor que iluminó nuestros entendimientos. Queda completo este panorama. Señor, que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros. Que no nos conformemos nomás con ser del cuerpo de Cristo y ya. Que Cristo sea formado en nosotros. Que seamos discípulos distinguidos. Discípulos distinguidos. Discípulos distinguidos. Que la línea que tuvo Eliseo, que la hallemos aquí, que la hallemos aquí en esta parte del cuerpo de Cristo, que la hallemos aquí en el nombre de Jesús. Oh Señor, ese es nuestro ruego desde lo profundo de nuestro corazón. Ese es nuestro ruego, ese es nuestro ruego desde lo profundo de nuestro corazón. De esto se trata, tener la vida y vida en abundancia, conocerte íntimamente. De esto se trata, Señor. Oh Señor, hemos hallado cosa difícil de pedir y la estamos pidiendo. La estamos pidiendo, Señor. Alce su voz, escúchese a usted mismo decir: que Cristo sea formado en mí. Que Cristo sea formado en mí. Escúchese a usted mismo, a usted misma: que Cristo sea formado en mí. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Señor, tú nos has hablado y nos has dado tu palabra. Ahora nosotros respondemos como discípulos interesados en buscar tu rostro, buscar tu figura en medio de nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros, en el nombre de Jesús. Te pedimos en medio de tu palabra, de la predicación: queremos ver qué estamos comiendo de este plato fuerte. Queremos ver qué es lo que hay en estas líneas. Queremos ver. Te rogamos por tu Espíritu Santo que nos ayude. Queremos ver, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y gracias por llevarnos a un punto de entendimiento a todos, a quienes nos ven por internet. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Señor, porque somos casa responsable que sabe tomar tu palabra y ponerla en la tierra de su corazón y mezclar fe con lo que oyó. Señor, seguimos avanzando hasta la plenitud, hasta la plenitud, hasta la plenitud. ¿Cuánto es Cristo en nosotros? ¿Cuánto hay de Cristo? Conocer a Cristo y ser como Él en la tierra, en toda su manifestación, y alcanzar ese supremo llamamiento, empujar, no quedarnos en el 30 por 1 ni en el 60 por 1, sino en el 100 por 1, y saber que hay más, hay más, hay más, en el nombre precioso de Jesús.
en el nombre precioso de Jesús y decimos amén. Aleluya. Y vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 3, adorando a nuestro Dios en toda su gloria. En el libro de Malaquías, capítulo 3, Dios trajo la solución para reprender al devorador y retirar la maldición. En aquel entonces, los sacerdotes y las 12 tribus de Israel se habían hecho necias, habían perdido el respeto por la misma casa del Señor, traían cosas inmundas al altar, traían lo enfermo, cosas incompletas, etc. Y el Señor les dijo: miren, esto está en medio de ustedes y para quitarlo, esta es la solución. En el versículo 8 dice: malditos son con maldiciones. Ahora, ¿cómo se llaman? Yéndonos a las diferentes versiones de la Biblia en las que uno debe invertir su dinero, allí hallamos que eran la carestía y la escasez, cosa típica de alguien que roba a Dios, cosa típica de alguien que roba a Dios. Entonces Dios trajo una solución y dijo: miren, no se trata de hacer las cosas de manera automática, no, es por ustedes mismos. Por ustedes mismos. Entonces él habló y dijo: todo el pueblo traiga los diezmos a mis depósitos y haya provisión en mi casa. Pruébenme en esto, declara Jehová de los ejércitos, y abriré para ustedes. Los diezmos no le abren las ventanas a Dios, son ventanas para nosotros. Dios no tiene problemas en ventanales, puertas, portones, cerrojos. Nosotros somos los que tenemos problemas. Dios puede vivir. Él dice: si tengo hambre no te lo diría. Entonces Dios le habló a su pueblo y a sus sacerdotes y les dijo: esta es la solución para todos. Y abriré para ustedes, que se andan asfixiando, y oxígeno aquí y oxígeno acá, las ventanas del cielo, y verán cosa nueva, y hallarán aquí y allá, en lo cerca y en lo lejos, porque derramaré para ustedes bendiciones hasta que digan: ya, es más que suficiente. Y reprenderé al devorador por vosotros. Vamos a entenderlo. De pronto se presenta Satán al lado del Señor. ¿Acaso Dios va a hacer: ¡ay, no me toques, no me toques! No. Este me obedece también. Sí, pero el asunto no es entre él y yo. El asunto es entre él y ustedes. Este me obedece. Necesito reprenderlos por vosotros. No sé si usted diezma de su negocio. Mi padre, el obispo Saúl, pastor nuestro, nos enseñó a diezmar aún de lo que pedimos prestado. De lo que pedimos prestado, para que Dios nos ayude a pagarlo. Allá usted. No es un asunto en que que Satán se le aparezca a Dios, le obedece. El asunto es cuando Satán en la tierra
se mete de cualquier tamaño, sea un devorador o cualquier figura. No hallamos su cara porque de pronto se pone una cara de mucha luz. Pero Dios dice, yo sí sé dónde está, no importa qué cara tenga, yo lo reprenderé. Cuando tú no diezmas, entonces le dices a Dios, mira, tú estás muy ocupado, yo lo reprenderé. Ah, ¿lo quieres reprender con el dinero que te guardas? Ah, bueno, inténtalo. Dice, y reprenderé al devorador para que no destruya el fruto de la tierra ni los destruya a ustedes. Ah, caray. Que me destruya. ¿Cómo puede destruir Satán? A base de mentiras. A base de mentiras destruye Satán. Intercambia algo que debe estar mezclado con fe en tu corazón y roba eso y pone una mentira. Parábola del sembrador, que ya la recorrimos hasta sacar chispas del suelo. Ni siquiera un viñedo del campo, que es el fruto del vientre, etcétera, declara Jehová de los ejércitos, y todas las naciones los honrarán cuando sean la tierra de mi deleite, declara Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora vamos a decirlo, escuchémonos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Podemos pasar. Aleluya. Perdón y Amistad, la iglesia, te da las gracias y te invita a que visites nuestra página en internet www.perdonamistad.com. O si lo prefieres, puedes encontrarnos en Facebook, www.facebook.com/perdonamistad. Y recuerda que la palabra de Dios es la semilla.